Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta del ELN, uno de los grupos más golpeados tras la captura de Nicolás Maduro. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 20 de enero. Combatir al ELN es uno de los puntos en común entre Donald Trump y Gustavo Petro y seguro va a ser uno de los temas sobre la mesa en la cita que tendrán el próximo 3 de febrero en Washington. La guerrilla tiene una base sólida de uniformados en Venezuela y su poder allá superaba a que fueran solamente la retaguardia de Nicolás Maduro. Pero sin Maduro en el poder, el régimen venezolano en plena negociación con los gringos y Colombia a puertas de una elección presidencial donde negociar la paz no está en la agenda de la mayoría de los candidatos, pues la guerrilla tiene un futuro incierto. Hoy hablamos de los escenarios que tiene el ELN de frente con Santiago Rodríguez, quien cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana, por invitarme. Desde hace rato se habla de que el ELN utiliza a Venezuela como su retaguardia y también que es una guerrilla binacional. ¿Cuánta gente está en Venezuela? Bueno, es difícil tener cifras exactas del número de guerrilleros en Venezuela, pero por inteligencia militar sabemos que la guerrilla tiene alrededor de 6.400 integrantes entre milicianos y hombres en armas. Ese número ha crecido desde 2017, después de la firma del acuerdo de paz, que por esa misma inteligencia militar, pues en ese momento estaba alrededor de 1.700 integrantes. Y por muchos testimonios, informes, notas periodísticas y fuentes, pues sabemos que el ELN es un grupo armado cuya presencia en Venezuela se ha expandido con la complacencia del régimen y que incluso va más allá como de los territorios fronterizos, en zonas como el arco amazónico del Orinoco, que es una de las regiones más ricas en tierras raras del continente. ¿Y cuál es la relevancia para el propio ELN de estar en Venezuela? En su último congreso, que es su máxima instancia de decisión en 2024, el ELN reafirmó como uno de sus objetivos estratégicos la defensa de la revolución bolivariana, que es la base del proyecto chavista. Es una definición que tiene el ELN hace décadas y que ha sido un factor que ha jugado en contra de los últimos procesos de paz, incluido el de este gobierno. Además, llevan décadas pregonando sobre el imperialismo yanqui y que pues ya vienen los gringos. Bueno, ahora en efecto llegaron. Tenían razón. Sí, justamente por su fortaleza armada y legal en la frontera, su rol en esa idea de la defensa de la revolución era evitar la entrada por Colombia de fuerzas norteamericanas o por lo menos incidir en esto. Y bueno, los estadounidenses llegaron, fue desde el Caribe, se llevaron a Maduro y ahora están negociando con los líderes del régimen que quedan. Aún así, el riesgo y el papel del ELN no ha terminado y su futuro depende de muchas variables, como si el régimen sigue unido, si hay despliegue de tropas en Venezuela, quién será el próximo presidente de Colombia, si hay operaciones conjuntas de Colombia, Estados Unidos y Venezuela, como se ha anunciado, ¿no? La caída de Maduro no significa que el ELN se vaya a ir de ese país. Hay un poder armado que mantienen, seguramente. Algo que está pasando es que los cabecillas principales que viven allá, como Antonio García o Pablito, pues se reubican y están teniendo otras medidas de seguridad y de comunicación. Obviamente, si se hacen operaciones militares desde Venezuela, pues eso podría afectarlos mucho, pero hasta ahora el ELN no ha sido golpeado y sigue siendo poderoso en la frontera, donde su poder va mucho más allá de las relaciones con el régimen, como se ha visto en Catatumbo. Justamente desde hace un año hay una guerra muy intensa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias. Tú estuviste allá un tiempo, se habló de la exportación de guerrilleros del ELN hacia esa zona. ¿Qué tan relacionado está ser una guerrilla con poder en Venezuela y este enfrentamiento que todavía sigue muy vivo? Lo que ha quedado además claro después de un año de guerra en el Catatumbo es que uno de los principales objetivos estratégicos de esa guerrilla para tratar de arrasar al Frente 33 era justamente tener el control de la frontera. La mayoría de los enfrentamientos y el conflicto se ha concentrado en Tibú, el municipio más grande de esa región y con más territorio fronterizo. Sí. Con esa ofensiva sangrienta que ha dejado alrededor de 100.000 personas desplazadas en el último año, el ELN ganó control en toda la frontera, desde La Guajira hasta la Amazonía.
Ahora, en corto plazo, con lo de Venezuela, ese conflicto en Catatumbo también podría aumentar, porque la reacción inmediata ha sido endurecer los controles sociales en las zonas donde el ELN es fuerte. Por ejemplo, en el Catatumbo aumentaron los retenes e incluso en uno de estos pues secuestraron a varios uniformados. Sí. Otro riesgo a corto plazo es que haya acciones más radicales, más violentas en contra de la población civil, diciendo que es una reacción ante la intervención de Trump, pues como el paro armado que hicieron en diciembre, o como atentados terroristas que pueden hacer y que hace parte del ADN de esta guerrilla. Santiago, los escenarios que tú planteas sobre lo que va a pasar con el ELN a corto, mediano y largo plazo también dependen de cómo Venezuela y cómo Colombia entra en la ecuación de esta relación tan rara que ahora está teniendo el gobierno de Donald Trump con Delcy Rodríguez y el régimen. Sí, digamos, después de esta llamada de Petro y Trump, uno de los puntos que se supo que de acuerdo, ¿no?, es que iban a combatir al ELN. Ambos están como en esa sintonía. Petro pide a Trump que le ayude a combatirlos y Trump pues propone operaciones en contra del narcotráfico y es parte de su justificación del despliegue en Venezuela. Sabemos que los Estados Unidos durante todos estos meses que hicieron inteligencia en Venezuela identificaron varios campamentos del ELN, sobre todo en esta área de frontera del Catatumbo venezolano, y eso indica que pues también han estado atentos de los movimientos de esa guerrilla. Un escenario a mediano plazo también es un ELN replegándose estratégicamente a sus zonas de retaguardia, previendo un poco esas operaciones y ofensivas militares, fortaleciendo su poder local y que no depende del régimen, sino más de negocios ilegales, sus conexiones en territorio y pues la gobernanza que tienen sobre la población civil. Y otro de los puntos en los que el futuro del ELN no depende únicamente de la guerrilla y no tiene control absoluto es la elección presidencial de los próximos meses acá en Colombia. Sí, el ELN ahí ha tratado de meterse en la campaña proponiendo lo que siempre ha propuesto en los últimos 40 años, que es un acuerdo nacional. Es una propuesta que el mismo presidente Petro rechazó y que realmente no ha trascendido mucho en la opinión pública. Con esa propuesta, el ELN hace varias cosas. La obvia, pues meterse en la discusión electoral, pero también ambienta la disposición a sentarse de nuevo en una mesa de diálogos, que no significa que quieran dejar las armas, sino que hace parte de su estrategia política desde hace muchos años. Todos los candidatos, excepto uno, que es Iván Cepeda, ya dijeron que no van a negociar con ellos porque demostraron durante pues, el gobierno de Gustavo Petro que no tenían esa voluntad. Además, una de sus principales banderas es un acuerdo nacional sobre los temas fundamentales en el país, que aunque se parece a lo que propone el ELN, no necesariamente es el mismo proceso. ¿Cuál es entonces el escenario que lees que va a tener el ELN durante este 2026 cuando todo lo tiene encima? La guerra en el Catatumbo, los gringos respirándoles en la nuca, un recambio presidencial que no es tan seguro que vaya a ser el del continuismo. Claro, un riesgo que estamos viendo es que se siga reproduciendo el conflicto en Catatumbo. Veremos pues, un discurso mucho más duro del ELN contra Estados Unidos. También puede haber más actividad del frente urbano, que es uno de los más radicales y con más capacidad de cometer atentados terroristas en las ciudades. También obviamente hay que estar atentos amenazas e interferencia electoral de esta guerrilla que pues, no tiene la capacidad para voltear una elección, pero sí es un factor de riesgo para la tranquilidad de los votantes, ¿no? Obviamente también es clave cuál será la movida del régimen venezolano frente al ELN. Si la unidad se quiebra, si usan al ELN como moneda de cambio frente a Trump y ayudan a hacer operaciones militares desde territorio venezolano, algo que no hemos visto en los últimos años. Este escenario de ofensiva en su contra, pues descoloca la tranquilidad del ELN, pero los expertos pues advierten que es un escenario bastante lejano todavía. Pues estaremos muy pendientes entonces de cómo se desarrollan estos escenarios, Santiago. Gracias por pasar por acá. No, gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, será imputado por 2 cargos por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025. La Fiscalía lo va a acusar por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del asesinado político, quien recibió varios disparos en un parque en Bogotá durante un mitin.
Durante ese año, en al menos 23 oportunidades, Miguel Uribe pidió incrementar su esquema de seguridad. Su abogado dijo en su momento que la unidad negó estas solicitudes. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.